Autoenpleguari buruz hitz egiten dugunean, azpimarratu behar duguna da, batetik lana sortzeko aukera paregabea dela, eta Bizkaian gero eta eskabide gehiago dauzkagula. Bizkaiko Foru Aldundiarentzat autoenplegua sustatzea eta uztatzea estrategikoa dela. Aurtengo emaitzak ikusita ere datorren urtean eta datorren aurrekontuan hori indartu eta sendotu nahi dugu. Eta, animatu nahiko genituzke baita ere personak pauso hori ematera, arriskatzera eta euren lanpostua ere sortzea. Hor ere badaudelako aukerak eta uste dut aukera oso interesgarriak direla. El programa de autoempleo de la Diputación Foral de Vizcaya está incrementando sus solicitudes muy notablemente en los últimos 2 años. No solo hablamos de iniciativas ligadas a la hostelería o de iniciativas ligadas a los servicios personales. Hablamos de iniciativas ligadas a la tecnología, al mundo de Internet, al mundo de la asesoría, al mundo de los servicios empresariales avanzados, al mundo formativo. Es decir, que hay muchas oportunidades y, por lo tanto, es un programa en el que hay que seguir haciendo un gran esfuerzo. Nosotros este año, debido a la avalancha que hemos tenido de solicitudes de autoempleo, hemos tenido que dotar el presupuesto prácticamente un 35% más para poder atender a esas solicitudes, y el año que viene vamos a seguir apoyando muy fuertemente el programa de autoempleo porque entendemos que es un programa realmente importante dentro de la Diputación, dentro de Vizcaya, y para dinamizar también la cultura emprendedora. Así que nos ponemos encima del tatami, ¿de acuerdo? Conectamos con la mirada, lanzamos la información, segundo paso, desde la perspectiva del otro, es decir, teniendo mucho cuidado en que le llegue bien, ¿de acuerdo? Y esperamos una reacción de la otra persona, que la reciba bien y esperamos su reacción. Más alto, no se nos oye, ¿vale? Más alto. Susana, comunicativa. A ver. Con cuidado. Gracias. Bien. Gonzalo. Sincero. Cristina, creativa. No podemos hacer esto que muchas veces se hace. Uno está con uno mismo, no está con el público. Tenemos que estar siempre con el público, ¿de acuerdo? Muy bien, pues muchas gracias. Y todo ese trabajo para mí ha sido un apoyo fundamental el contar con la Grupo Consultora. Además, la persona que me asignaron para el desarrollo del plan de negocios es una organización previa a lo que tienes que hacer. Uruguay. Ajá. Vale. Desde aquí, desde Huelva. Llegamos al final a Dema y donde nos explicaron todo lo que teníamos que hacer para crear una nueva empresa y nos lanzamos y la creamos. Y era nuestra ilusión, o sea, empezar nosotras con un proyecto nuestro. Y la verdad es que es multisectorial lo que nos aparece por los programas de apoyo a la creación de empresas. El de autoempleo es el que más presencia femenina tiene y es más o menos el 48%.